Bueno, siempre como le digo, un privilegio tener al pastor William de la iglesia de Emmanuel, tenerlo con nosotros. Y bueno, hoy nuevamente le damos la bienvenida a la casa, a Caminando con Jesús, a esta familia en Cristo, al pastor William de la iglesia de Emmanuel. Bienvenido, pastor, nuevamente. Más que amigos, somos hermanos en Cristo. Y bueno, y también somos familia de la fe. Y bueno, y siempre hemos agradecido por su presencia aquí para que esas palabras nos edifiquen. Amén. Bienvenido, pastor. Aquí está su micrófono. Y Dios bendiga. Amén, hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno y para mí es un gran privilegio el poder estar frente a esta congregación amada por el Señor. Y de verdad que se siente rico estar aquí nuevamente con ustedes. Amén. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de sus pastores, que Dios ha puesto delante de ustedes para enseñarles la palabra del Señor. Amén. Para mí, el día de hoy ha sido desde que llegué. Desde que llegué fue, bueno, pues, palabra con el ministro Michael, y de verdad que ha sido bastante satisfactorio llegar a una iglesia y poder respirar palabra de Dios. Amén. El día de hoy, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia, ¿verdad? Es el valor de la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente y darle gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esa salvación que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús el Cristo, Señor, que entregándose en una cruz, Señor, murió por nosotros, Señor, para librarnos, Señor, del problema espiritual en el cual en otro tiempo vivíamos, Padre amado. Te damos gracias por Jesús el Cristo como el verdadero profeta, como el verdadero sacerdote, como el verdadero Rey, Señor. En esta noche, Señor, te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo que mora en mí, Señor, tome el control absoluto de todas mis emociones, Señor. Tome el control absoluto de mi mente, corazón, Señor, para que en el momento de ministrar tu palabra, Señor, no sea mi humanidad, Señor, sino sea tu voz hablando a tu congregación, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre eterno de Jesús, el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25. Cuando lo tengan, como nuestro hermano Brian, dicen la palabra correspondiente de amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria a Dios. Como les decía, el título de esta enseñanza es el valor de la palabra de Dios. Debo de entender varias cosas.
Tengo varios puntos acá. Y es que, como introducción, quisiera darle lo siguiente. Dice, toda mi vida de fe, la que yo vivo, es transmitida ¿desde dónde? Desde acá, desde el púlpito. Toda mi vida de fe es transmitida de acá, desde el púlpito. El mensaje que se da acá. Es entender que el culto que nosotros damos a Dios no es un programa cualquiera. No es una actividad que podemos hacer un domingo. No. Trasciende mucho más allá. Es que es la vida de nosotros en ese mensaje. El mensaje y la palabra de Dios cambia y salva y sana. Salva a aquel que no tiene la vida. Sana a aquel que está enfermo. Y da libertad a quien. Primera de Pedro, versículo 5, en el capítulo 5 dice, echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene que. Entonces no nos preocupemos por nada. Porque si Él es Dios y tiene cuidado de nosotros, entonces no nos preocupemos. La preocupación, la ansiedad, el estrés. ¿Qué otra cosa puede vivir el ser humano? Angustia, desesperación. Todos son problemas mentales que usa el enemigo para entretenernos ahí. Incluso para que hasta las circunstancias se vuelvan un Dios en la vida de la persona. Si el cristiano tiene una circunstancia y está pasando una circunstancia, tiene que echar toda su ansiedad en Dios. Pero si habla del problema solamente, el problema se le vuelve un ídolo. ¿Qué es lo que pasa? Que la idolatría viene porque lo que está en el corazón del hombre permanece y sigue constantemente, quitándole que el primer lugar a Dios. Entonces el que está en problema se despierta ¿con quién? Pasa toda la mañana ¿con quién? Pasa toda la tarde ¿con quién? Se va a dormir y ¿se acuerda con quién? Con el problema. ¿Sueña con quién? Y cuando se para, el problema. Entonces, lo que les quiero dar a entender, hermano, es que lo que tú tienes en tus pensamientos, eso va a ser tu Dios. Si sufres, las casadas, los casados, si el hombre sufre por su mujer, es un problema. Entonces está dedicando todo el tiempo su pensamiento en ¿quién? Su mujer. Igual la casada con su marido. Ojo, no digo que no piensen en su esposa, sino que no idolatremos a nuestras mujeres. Y casadas no idolatremos a nuestros maridos, a vuestros maridos. La idea es que podamos llegar a entender el contenido que tiene la palabra de Dios. Yo le decía a Michael, hijo, no es lo mismo estar en la palabra de Dios que estar en ¿dónde? En la corriente de la palabra. Son dos cosas distintas. Muchos pueden decir, yo conozco a Dios. Está bien, pero solamente queda en una información. Pero hay otros que viven como ustedes a Dios en sus vidas. Porque ustedes son los que ponen el Evangelio primeramente. Ustedes son los que meten su vida dentro del Evangelio. ¿Sí? Cuando nosotros estamos frente a un espejo, nos tratamos de arreglar para no salir desajustados, ¿no? Para nosotros los hombres, porque cosas, listo, ya estamos listos. Pero las mujeres sí tienen un poco más esa delicadeza. El Evangelio es así, es un espejo, lo dice la palabra. Vais que sacando todo lo que no es de Dios en tu vida para llevarte ¿a dónde? Al conocimiento pleno de Dios. Lo importante es que nosotros podamos ver el contenido de la palabra de Dios para que lo que está en mí, que no es de la palabra, pueda salir
Porque sin no sal, no estamos haciendo nada. Yo puedo orar muchas veces. Yo puedo ayunar muchísimas veces. Yo puedo venir a la iglesia muchas veces. Pero no doy culto. Yo puedo venir solamente por cumplir. Pero no estoy dando culto. Y la importancia del valor de la palabra de Dios es que nosotros aprendamos a dar el culto que Dios desea. No solamente venir y cumplir en la iglesia para que me vean los hermanos, que estoy asistiendo, que me vea el pastor, que todo el domingo estoy acá como un clavelito. Sino que empecemos nosotros a abrir nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar del culto, porque en el culto está el mensaje que salva tu vida. Cuando yo entiendo esto, mi manera de pensar tiene que cambiar. Entonces, cuando yo vengo al culto, yo vengo a dar lo mejor para Dios. Amados, no importa la circunstancia, el problema, como lo llamemos. Lo importante es que Dios nos da la oportunidad que en medio del problema está la solución. Si estamos en Cristo, ya sabemos que la solución, ¿quién es? Pero cuando el hombre no está en Cristo, que está separado de Dios, ¿qué va a buscar? Todas las cosas del mundo, lo físico, lo material. Pero si el cristiano es engañado y empieza a buscar que lo material, entonces está mal. Está mal. Yo he escuchado muchas veces desde un púlpito donde el mensaje que se ha dado no tiene la profundidad espiritual, y por no tener la profundidad espiritual no lleva a la vida. Porque les engañan a las personas diciendo: ¿quieres dinero? Está en la Biblia. ¿Quieres carro? Está en la Biblia. ¿Quieres una esposa? Está en la Biblia. Una esposa en la Biblia. Salud está en la Biblia. Yo me pongo a revisar y nunca encontré eso. ¿Sabe por qué? Porque no está. Porque Pablo habló absolutamente de cosas espirituales. Le decía al hermano más temprano: cuando usted toma un regalo todos los días y se lo trae a su hijo sin faltar un día por un tiempo largo, el día que usted no traiga el regalo, ¿qué es lo primero que va a ver su hijo? Va a ver su mano, porque está esperando ¿qué? Mateo capítulo 6, versículos 33, dice: busca primeramente ¿qué? Nosotros algunas veces vemos la mano de Dios antes que buscar el reino, porque queremos ¿qué? Las añadiduras. ¿Sabe qué? Pablo, cuando oraba por sus discípulos, nunca oró por dinero ni nada de eso. Pablo oraba para que ellos fueran llenos de ¿qué? Del entendimiento espiritual, para que ellos pudieran llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Se lo he dicho varias veces acá. Dios tiene un propósito, y de ese propósito hay dos cosas nada más, que son el evangelio y el evangelismo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros algunas veces, cuando queremos ir a la iglesia, nos gana la pereza, la flojera. No voy a ir. Es porque estamos perdiendo ¿qué? Fuerzas espirituales. Y cuando perdemos la fuerza espiritual, se empieza a menguar ¿qué? La lectura de la palabra, empieza a menguar ¿qué? La oración, y obviamente el evangelismo va desapareciendo. Y esos son los tres hoy que tenemos que tener presente todos los días. La palabra, que es ¿qué?
mi identidad. La oración, que es que mi seguridad. Y el evangelismo, que es el respaldo que yo tengo en donde, en el campo, donde yo voy a trabajar, donde yo voy a estudiar, donde yo estoy. El poder de la palabra de Dios es que nosotros podamos estar 24 horas orando. Usted me dirá, a ver, el pastor, y ¿cómo que 24 horas orando? Y yo no duermo. Por eso yo le mencionaba hace un rato. Si nosotros algunas veces nos acostábamos con el problema y soñábamos con el problema, ¿por qué no podemos acostarnos con la palabra de Dios y soñar con la palabra de Dios? Y cuando manejamos con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? El poder de la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Hace que tú puedas ver la vida desde otra perspectiva totalmente espiritual. Sino que cuando estás en tu trabajo, esa persona que tiene alguna diferencia contigo, tú no veas que es la persona, sino lo que está operando detrás de esa persona. Y eso se llama el trasfondo espiritual. No que nosotros, este Señor que está en mi trabajo, Señor, oro para que lo botes del trabajo. No, eso está mal. Ora para que Dios tenga misericordia y pueda conocer el evangelio, y que Dios te utilice como una torre de luz en medio de la oscuridad y esa persona cambie su vida. Y le apuesto que el problema se va. ¿Sí? Gloria a Dios. Oye, pastor, yo voy a tener que quedarme solo si yo nada más. Estoy como medio enredado. Estoy un poquito preocupado, no se me va a caer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser esa torre de luz en medio de la oscuridad. Y para eso Dios nos llamó a nosotros. Dios nos llamó a nosotros no para que estemos peleando. Dios nos llamó a nosotros para que prediquemos el evangelio. Porque la verdadera guerra espiritual es cuando yo predico el evangelio. Porque ahí, un mundo espiritual que usted y yo no podemos ver, pero si estamos conscientes de que existe, cuando usted predica el evangelio, está el diablo buscando la manera de que la persona que no conoce de Dios no escuche la palabra. Y usted que está predicando, está el poder de Dios actuando en usted para que esa persona sea convencido. Esa es la guerra espiritual. Entonces nosotros, cuando entendemos el contenido de la palabra, entonces el venir a la iglesia a dar culto es mi necesidad y mi prioridad. No es una opción. Cuando no vengo a dar culto, ese día estoy muriendo. Cuando no leo la palabra, ese día estoy muriendo. Cuando no oro, ese día estoy muriendo. Yo no sé si le he comentado a ustedes o he compartido con ustedes que hay dos líneas de vida: la respiración y la oración. Y las dos llevan a un mismo fin, que es llevarte a Dios. Este cuerpo físico necesita el aire para respirar. Pero tu vida espiritual necesita ¿de qué? Para poder vivir. Entonces, esas dos líneas nosotros tenemos que ser conscientes espirituales que están en nosotros. Y así, cuando yo venga al culto, yo puedo entender que toda mi vida de fe se transmite ¿desde dónde? Desde el mensaje del púlpito. Usted no viene a escuchar al pastor y al predicador que invitaron. Usted viene a escuchar la voz de Dios. No es William el que está escuchando la voz de William. Está escuchando el mensaje de Dios. ¿A través de qué? De una antena. Del predicador. Del pastor. Y eso es lo que a nosotros nos define en nuestra vida de fe. La palabra de Dios. La palabra de Dios sana toda nuestra vida. Amén. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Si voy muy rápido, hermanos, me avisen, por favor. Y si voy lento, también igual con eso me dicen. Amén. Hebreos capítulo 4. Es importante, hermano, una de las cosas importantes y que a mí me han enseñado en mi iglesia, mis pastores, es que nosotros tengamos la Biblia y un cuaderno donde usted apunte todo, hermano. Donde usted escriba todo. Es importante. Porque nosotros somos, ¿qué? Olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. Amén. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te sana por completo. La sanidad viene cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo y te sacó de donde, de esa vida de pecado. Resolvió el problema espiritual que nos separó de Dios. Génesis 3, del 1 al 6, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y se separaron de Dios. Entonces, cuando tú eres encontrado por Dios, porque el que está separado de Dios está muerto. Mi pregunta es, ¿qué puede ser un muerto? Entonces, nosotros no le podemos decir a los que no conocen de Dios, busca de Dios, porque si está muerto, no lo va a hacer. Tenemos que predicarle el evangelio. ¿Para qué? Para que sea traído ¿dónde? Al dador de la vida, aquel que es dueño de la resurrección, y lo pueda levantar y pueda resolver el problema que lo tiene atado al infierno, que es el pecado original. Entonces, cuando yo recibo la palabra de Dios, en ese momento yo recibo ¿qué? La sanidad espiritual. Y por ende, mi cuerpo empieza ¿qué? A sanar. Porque eso es lo obvio. Recibo la sanidad espiritual, mi cuerpo también se va a sanar. Porque Dios, si te quiere para predicar el evangelio, te va a dar la sanidad. ¿Sí o no? Eso es algo obvio. Dios lo tiene preparado ahí, Dios lo tiene ahí. Recibes la palabra, confiesas al Señor en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Él te da la sanidad espiritual, que es lo más importante. Porque ¿de qué sirve que yo lleve a una persona que no cree estudiar en el Señor y lo lleve a una campaña de evangelismo? Pero esa persona va a buscar ¿qué? Es la sanidad, lo físico. Y supongamos, un paralítico. Pero le dijeron, yo te voy para la iglesia, Dios me va a sanar. Y esa persona se va a enfocar en ¿qué? En que va a ser sano. Entonces lo llevan a la iglesia. Y por misericordia de Dios, en una campaña, ese hombre camina, recupera su sanidad. Pero realmente le dieron a Cristo. Si no le dan a Cristo, que es lo primordial, y esa persona se va y se muere, ¿para dónde va? ¿Es salvo porque recibió la sanidad o es salvo porque confesó a Cristo? Entonces la palabra de Dios da vida, sana. Y cuando yo entiendo ese contenido, cuando yo vengo a dar el culto, yo entiendo por qué doy culto y entiendo por qué voy a evangelizar. Todo es un complemento. Entiendo el contenido de la palabra. Entiendo la corriente de la palabra. Entonces, ahora con mucha más razón, sé que voy a predicar. Sé que es lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en mí, habita en ustedes también. Y ustedes cuando van, no van en su nombre. Y no van por un compromiso, se van en el poder del Espíritu de Dios. Y Dios prepara ¿qué? A esas almas que ella tiene en la lista para que reciban el evangelio. Por eso es que hay que predicarles a todo el mundo. Porque nosotros no sabemos quién es el escogido por Dios para ser salvo. Entonces,
La palabra de Dios me da vida, sana nuestra vida, nos da su respaldo. La palabra de Dios es la seguridad que yo tengo dentro de la misma palabra. ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día viven engañados en el miedo? Muchos. Y eso es un problema espiritual. ¿Por qué? Lo voy a llevar un momento en la historia a Génesis capítulo 3, versículo 10. Cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué? Porque tuvo ¿qué? Miedo, dice la palabra. Escuché su voz y me escondí porque estaba desnudo y tuve ¿qué? Miedo. Entonces el miedo no es de Dios. Y es lo que experimentó el ser humano cuando se separa de Dios, es miedo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos salva, nos lleva nuevamente ¿a dónde? Al Edén. Y el miedo no debe de existir en el Hijo de Dios. No debe de existir. Pero eso es algo que hay muchas personas, pero eso es algo natural que está dentro de nosotros. Yo les digo, mire, ¿sabe qué? No es que yo vaya en contra de la naturaleza de los sentimientos, eso está ahí. Pero cuando éramos niños y tu papá te decía, hijo, tranquilo, no te preocupes que yo voy a solucionar el problema. Lo que haya pasado en la escuela. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros el miedo desaparecía. Mi papá va mañana para la escuela, se va a resolver el problema. Y tenías una confianza. ¿Sí o no? Y tenías esa confianza en que tu papá iba a resolver el problema. Cuando estamos en Cristo, tenemos que tener esa misma confianza que nuestro Padre ya resolvió el problema. Y si el problema está resuelto, pastor, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Ya el verdadero problema ya fue resuelto, que era que estábamos separados de Dios y Dios nos dio ¿qué? Vida eterna. Primero de Juan 5, 7 en adelante hasta el 12. Entonces yo tengo ¿qué? Esa seguridad de que está conmigo. Isaías 7:14, Emmanuel, Mateo 1 del 18 al 23. Y darás a un hijo y le pondrás por su nombre ¿qué? Jesús, porque Él va a perdonar a su pueblo de tus pecados. Y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, al yo tener esa seguridad dentro de la palabra de Dios, es cuando yo puedo dar el testimonio de Dios. Entonces, ¿qué es un testimonio? Es afirmar algo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 12. Salud. Dice la palabra, porque tres son los que dan ¿qué? Testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿qué? Uno solo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, como dice, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio, ahí donde Dios va a confirmar algo. Este es el testimonio con que Dios ha testificado. ¿Acerca de qué? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros ¿qué? Y esa vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene ¿qué? ¿A quién? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no que, mas tenga vida eterna. Porque yo no vine para que el mundo sea, yo vine para que el mundo sea salvo. Pero esta es la condenación del hombre. El que no cree en mí ya ha sido condenado. Jesús no vino a condenar a nadie. El hombre se condena por sí mismo cuando no cree en quién, en Cristo. Entonces, cuando yo veo todo esto y veo esa afirmación de que Dios testifica de que el Hijo es la vida, entonces yo cuando voy a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, yo puedo ver que Jesús es la vida de los hombres, es la luz, y esa luz es la vida de ¿qué? Y esa luz está en todos nuestros corazones. Y esa luz está ahí, y esa luz, así mire, de repente usted salió en la mañana y no pudo orar. Eso no quiere decir que Dios no está con usted, Dios está contigo. Te montaste en el autobús, Dios está contigo. Llegaste a tu trabajo, Dios está contigo. Le hablaste a una persona, Dios está contigo. Llegaste a tu trabajo, Dios está contigo. Dios está 24 horas, está durmiendo, Dios está contigo. La pregunta es, ¿por qué tenemos miedo? Lo físico no puede hacer que se mueva lo espiritual que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y ese poder nos lo ha dado Dios a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa seguridad de su palabra, de que Él está con nosotros. No importa lo que pase, varón. No importa lo que esté pasando. Hermana, no se preocupe. No importa lo que esté pasando. Aquí todos, hasta yo mismo, no importa lo que estemos pasando, hermano. Usted tiene Cristo, entonces tiene la vida. Entonces no se preocupe. Que las circunstancias y las dificultades vienen ahí donde vienen las bendiciones, porque Dios las disfraza de problemas. En un problema Dios hace que tú lo busques más, porque el hombre, como se olvida y cuando está bien, se olvida de Dios. Está tranquilo, no le falta nada, se olvida de Dios. Entonces Dios, en medio de las circunstancias, los disfraza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar constantes en ¿qué? En la oración. Pablo le decía a los de Tesalónica, orar, ¿qué? Sin cesar. Oremos sin cesar. Oremos a las 24 horas, no importa. Oremos. Entonces, para el Señor, gracias. Estás en tu trabajo, lo que estás en su trabajo, Señor, te doy gracias. Ore. Apréndase un versículo diario y con ese versículo pase todo el día meditándolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las cosas del mundo no van a llenar ese depósito que es el templo de Dios. Si yo me paro en la mañana y lo primero que hago es prender la televisión y pongo no sé qué canal, yo de verdad no tengo televisión, y pongo un canal de noticias, usted no va a querer ni siquiera salir de su casa. Porque robaron, que no sé qué. Y eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso va causando un problema en nuestra fe. La va ¿qué? Debilitando. Porque en vez de pararnos en la mañana y tomar la Biblia y orar con la palabra, es prender un televisor. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La de Dios o la del mundo? Entonces por eso les digo, iglesia, aférrense a la palabra. Es lo único que nosotros tenemos. Nosotros no necesitamos más nada. Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. No tengas ¿qué? Temor, no tengas miedo. No es nuestro cuerpo más que nuestro vestido, y la vida, la comida.
¿De qué estaba hablando Cristo? De cosas eternas, de cosas espirituales. Y después dice, nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Pero más busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero no busquemos el reino de Dios por la añadidura. Busquemos el reino de Dios para nuestro deleite y disfrute. Cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, bueno, yo cuando conocí a mi esposa no estaba todavía ¿cómo se llama? La tecnología tan avanzada con los teléfonos. Había los teléfonos, por eso que tú marcas. Ahí no tenía que llamar. O si no, tenía que llegarte, güey. Y si vivían en el cerro arriba, por amor tú subías, ¿no? Y era un disfrute cuando tú llegabas y encontrabas a tu novia en ese momento. Y tú lo que hacías era pensar en él. Y te digo, chao. O si no, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Entonces tú disfrutabas ese momento. Y tú anhelabas que amaneciera. Han estado enamorados entonces. Todavía. Eso es bueno. Pero entonces, cuando voy a la iglesia el día domingo a las 7 de la noche, si trabajé el domingo, ¿será que voy? Entonces, estás perdiendo el amor por tu novia. ¿Ven la importancia de dar culto? ¿Ven la importancia de el valor de la palabra de Dios? Que tiene que ser lo primordial. Porque si nosotros con nuestra pareja o con nuestros padres anhelamos y deseamos estar con ellos, entonces ¿por qué? Amados, llegas a un sitio donde te dan lo que tú realmente necesitas. Y eso es todo el tiempo que va a ese sitio. ¿Por qué no queremos ir? Es la pregunta. Cuando entiendo, varón, el propósito del culto y cuando entiendo el contenido del culto, yo voy a anhelar desde que termine el culto para que vuelva a venir otra vez el día domingo. Pero no solamente los días domingos, yo doy culto a diario, las 24 horas. Entonces, ya que esa palabra va trascendiendo tu tiempo, ¿por qué? Porque entonces todo tu día estás pensando en ¿qué? En la palabra de Dios. Estás pensando en ¿qué? En que el Señor es bueno. Así cuando teníamos nuestras novias que pasamos todo el día en ellas. Así mismo tiene que ser. Amén. Dile amén al Señor. 5 puntos y termino. Dios me da ¿qué? Seguridad. 1. La seguridad de que de la salvación. ¿Sí? Primera de Juan 5, del 7 al 12. 2. Tengo que respuestas en medio de la oración. 3. Dios, a través de su Espíritu Santo, me va a guiar. Por eso es muy importante. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es muy importante, hermano, en la guía del Espíritu Santo, porque cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que pedir, 1, la llenura del Espíritu. 2, la guía del Espíritu Santo. Y 3, que la obra del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Eso es lo importante. Que Él me llene, que Él me guíe y que Él obre en mi vida. Eso es necesario. 4. El perdón de pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y 5. Tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Entonces, así yo puedo concluir mi vida de fe. Estos 5 puntos que yo les he dado a ustedes, que les he mencionado en este momento,
es tu conclusión de vida en el Señor. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? En Juan capítulo 19, versículo 30, cuando estaba ya consumado, nos dijo: no te preocupes, que yo pagué todo. No tengas miedo, yo vencí al mundo. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia espiritual para poder entender. Y hermano, discúlpeme que se lo voy a repetir, el valor de la palabra de Dios y el contenido correcto de dar culto. No voy a venir a la iglesia el próximo domingo, usted no va a venir a la iglesia ya con la misma mentalidad. Usted va a venir a la iglesia anhelando escuchar la palabra de Dios, porque usted va a entender que ahí, desde ese púlpito, es transmitida toda nuestra vida de fe. Es necesario, es vital el dar culto. La palabra dice que el culto, tenemos que dar culto racional. Hermano, es necesario. Es lo mejor que nosotros tenemos. Y esa es nuestra conclusión de vida. Tengan la seguridad de que Dios está con ustedes todos los días. Yo pensaba que Dios estaba conmigo cuando mi relación matrimonial estaba bien, pero cuando había una pelea, Dios ya no estaba. Y Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Tú como que te fuiste? Señora, Señor, por favor. Porque tú lo que ves es que, primero lo físico. Pero cuando yo entiendo el valor de la palabra, entonces yo voy a ver lo espiritual. Un momentico, mi amor. Llama, espérate, cariño. O la mujer al hombre: papito, llama, espérate. Ven, vamos a orar. Se sientan los dos y orar. Es diferente. La palabra dice que no le demos cabida al diablo. No le demos lugar al diablo. Así mismo es. Y yo, Dios mío, Señor, pero ¿qué es esto? Y cuando empecé a entender el valor de la palabra de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Todo empieza a cambiar. Tu manera de pensar cambia. Y por ende, tu manera de vivir. Ya no hay opresión. Ya no hay problemas mentales. Ya no hay ansiedad, ya no hay angustia, ya no hay desesperación, no hay afán. Tengo que pagar la luz. No, ya vive tranquilo. Porque Dios ordena tu vida, te da lo que necesitas para que seas responsable con las cosas que tienes que ser responsable. Y Dios va ordenando tu vida. Cuando tú te vienes a dar cuenta, hace como hace Mike: gloria a Dios. Señor, yo paso aquí. Gloria a Dios. Amén. Así que, amados, tengan en cuenta eso, el valor de la palabra de Dios. Amén.